tal, jóvenes? Buenas tardes. En la clase pasada ya estuvimos viendo un poco de la composición de los diferentes tipos de generadores de corriente directa que podemos encontrar. Sí, pues un repaso así, un poco rápido. Vimos que existen tres tipos de generadores básicos que son los generadores en derivación, en serie y los compuestos. Vimos un poco de los esquemas, de los diagramas esquemáticos y circuitos equivalentes de los generadores en derivación, también los generadores en serie y los generadores compuestos, ¿no? Y pues sus respectivas fórmulas con las que podemos obtener sus parámetros. A continuación, pues vamos a empezar a realizar tres problemas sencillos utilizando este tipo de generadores. El primer generador que vimos fue el generador en derivación. Y este es un problema acerca de un generador en derivación, ¿no? Dice, un generador de corriente continua en derivación de 50 kilowatts y 250 volts tiene una resistencia de circuito de excitación de 62.5 ohms, una caída de tensión en las escobillas de 3 volts y una resistencia de inducido de 0.025 ohms. Calcular cuándo se suministra la corriente nominal a la velocidad y tensión nominales. El inciso A me pide las corrientes de carga de excitación y de inducido. Y el inciso B, la tensión generada en el inducido. ¿Ok? Aquí tenemos lo que viene siendo el circuito equivalente de un circuito, de un generador conectado en paralelo. Aquí tenemos a continuación los datos del generador de corriente directa en derivación. Me dice que son 50, es un generador de 50 kilowatts. El voltaje en terminales es de 250 volts, el voltaje que vamos a tener aquí. La resistencia del circuito de excitación o la resistencia del circuito de campo es de 62.5 ohms, ¿sí? Vendría siendo este de aquí. Y la resistencia de la armadura es de 0.025 ohms, que es la resistencia que tenemos aquí. Okay, el inciso A me pide las corrientes de carga de excitación y de inducido. En las fórmulas que vimos anteriormente, por aquí se las muestro. Me dice que la corriente de armadura es igual a la corriente de campo más la corriente de carga. ¿Ok? Y aquí la tenemos. La corriente de armadura va a ser igual a la corriente de campo más la corriente de carga. ¿Ok? Podemos obtener la corriente de la carga. Sabemos que esta carga es de 50 kilowatts y esta la vamos a dividir entre los 250 volts. Por lo tanto, serían los 50.000 watts entre los 250 volts, me da un total de 200 amperes. Aquí se los muestro rápido en la calculadora. Un minutito. Ok, tenemos los 50 kilowatts, que son igual a 50.000 watts, entre los 250 volts, me da un total de 200 amperes, ¿ok? También podemos, ya con este voltaje, sabemos que el voltaje en un generador en derivación, el voltaje que vamos a tener en terminales de armadura va a ser el mismo voltaje que vamos a tener en terminales de la carga y en terminales de el circuito de campo, ¿no?
Entonces, para sacar la corriente de campo es igual al voltaje que vamos a tener en las terminales del campo, ¿sí? Que son los 250 volts, entre la resistencia del campo del circuito de excitación, que es 62.05 ohms, y al efectuar esta operación, 250 entre los 62.5 me dan 4 amperes, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente de campo y la corriente de línea. Para obtener la corriente de armadura únicamente sumamos estas dos corrientes. Por lo tanto, la corriente de armadura me da 204 amperes. Y el inciso B me pide la tensión generada en el inducido o en el rotor o en la armadura, ¿no? Entonces, por lo tanto, el voltaje inducido va a ser igual al voltaje de armadura más la caída de tensión que vamos a tener en la armadura más el voltaje que tienen las escobillas, ¿no? Por lo tanto, seguimos teniendo los 250, ya que se trata de un generador conectado en derivación o en paralelo. Y la caída de tensión en la resistencia de la armadura la calculamos multiplicando la corriente de armadura, que fue la que obtuvimos en el inciso anterior, por la resistencia de armadura, que me dice que es de 0.025 ohms. Y por último le sumamos los 3 volts, que es la caída de tensión que tenemos en las escobillas. Al efectuar esta operación, pues me da un resultado de 258.1 volts. Y de esta manera, pues resolvimos este problema, ¿no? Otro de los tipos de generadores que veíamos era el generador en serie. Este problema me dice que un generador en serie de corriente continua de 10 kilowatts y 125 volts tiene una caída en las escobillas de 2 voltios. Una resistencia del circuito de inducido de 0.1 ohm y una resistencia de la excitación en serie de 0.05 ohms. Cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal, calcular la corriente en el inducido y la tensión general en el inducido. Lo mismo que en el problema anterior. Entonces tenemos aquí los datos nuevamente. La carga es de 10 kilowatts. El voltaje en terminales de la carga son 125 voltios. La caída de tensión en las escobillas es de 2 voltios, la resistencia de armadura es de 0.1 ohms y la resistencia en serie del inducido en serie es de 0.05 ohms. Por lo tanto, para calcular la corriente, tenemos la fórmula que me dice que la corriente de línea, la corriente de la carga es igual a la corriente de armadura e igual a la corriente del inducido en serie, de la excitación en serie. Por lo tanto, pues podemos sacar, tenemos los datos del generador, de la carga, perdón, que me dice que la carga es de 10 kilowatts a 125 volts. Por lo tanto, podemos sacar la corriente, dividimos los 10 kilowatts entre el voltaje. Serían los 10.000 watts o 10 kilowatts entre los 125 volts. Y esto me da un total de 80 amperes. Entonces ya con esto ya sabemos que la corriente de la armadura, la corriente de la resistencia de excitación en serie y la corriente de la carga, pues va a ser un total de 80 amperes. Me pide el inciso B sacar el voltaje generado en el inducido. Y tenemos esta fórmula que me dice que el voltaje generado es igual al voltaje en terminales más la corriente, la caída de tensión que va a haber en la resistencia de armadura más la resistencia en serie. Y por último, pues le sumamos también las pérdidas que vamos a tener en ambas escobillas. Esto me dice que el voltaje generado es igual a los 125 volts, ¿sí? Estos no cambian.
más los 80 amperes, y sumamos la resistencia de armadura más la resistencia de la excitación en serie, ¿no? Estas dos resistencias las sumamos para conocer el voltaje generado, y le sumamos las pérdidas, las pérdidas de caída de tensión de las escobillas. Esto me da un total de 139 volts. Y por último tenemos el generador compuesto. Este me dice que un generador compuesto con derivación larga de 100 kilowatts y 600 volts presenta una caída de tensión en las escobillas de 5 volts, una resistencia de la excitación serie de 0.02 ohms, una resistencia de la excitación en derivación de 200 ohms y una resistencia inducida de 0.04 ohms. Cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal de 1200 revoluciones por minuto, calcular la corriente en el inducido y la tensión generada en el inducido. Ok, nuevamente pues aquí agrupamos todos los datos que nos da el problema. Tenemos los 100 kilowatts, que es la carga que nos va a generar el generador. Los 600 volts que vamos a tener en las terminales de la carga, los 5 volts de caída en las escobillas, 0.02 ohms pertenecientes a la resistencia de serie, 200 ohms pertenecientes a la resistencia de campo y 0.04 ohms pertenecientes a la resistencia de armadura. Entonces, el problema nos pide encontrar la corriente en el inducido. Hacemos lo mismo que en el circuito en paralelo, ¿sí? Porque aquí lo que podemos ver es que en derivación larga el generador se comporta igual que un circuito en paralelo, ¿no? Por lo tanto, para la corriente de carga van a ser los 100 kilowatts entre los 600 volts, o lo que es lo mismo, 100,000 watts entre los 600 volts, y me da 166.66 amperes. Hacemos lo mismo con la corriente de campo. Esta va a ser igual al voltaje que vamos a tener en terminales del campo, que vendrían siendo los 600 volts. Entre la resistencia de campo, esto me da un total de 3 amperes. Y esta es la corriente que tenemos en el inducido, ¿no? En esta parte de aquí. Para el inciso B, la tensión general del inducido. Para esto necesitamos conocer la corriente de armadura, que esta va a ser igual a la corriente de línea más la corriente de campo, que serían los 166.67 amperes más los 3 amperes de la corriente de campo, me da un total de 169.66 amperes. Y para conocer el voltaje inducido, va a ser el voltaje generado en terminales de la carga, más la caída de tensión que vamos a tener en la resistencia de armadura, más la suma de la resistencia en serie. Por lo tanto, sería la corriente, los 169.66 amperes, multiplicados por la suma de los 0.04 ohms pertenecientes a la corriente de armadura, más los 0.02 ohms pertenecientes a la resistencia de excitación en serie. Y le añadimos los 5 volts, que son las pérdidas de tensión en las escobillas. Esto me da un total de 615.18 volts. Entonces, ¿qué podemos notar aquí en el generador compuesto? Tanto en el de serie como en el de derivación. Aquí en el compuesto podemos notar que las corrientes, para encontrar la corriente de
armadura, utilizamos la misma fórmula que en la corriente que en el generador de derivación, perdón. Y el voltaje entre las terminales, pues es igual que en un generador en derivación. Y para encontrar el voltaje generado, utilizamos la misma fórmula que para encontrarlo en un generador en serie, ¿no? Que sería el voltaje en terminales más la caída de tensión que va a haber en la resistencia de armadura más la resistencia en serie más las escobillas. Otro tema que podemos ver es la regulación de voltaje en un generador, y este dice que se emplea el término de regulación de voltaje para indicar el grado de cambio de voltaje de armadura ocasionado por la aplicación de la carga. Si hay poco cambio al ir desde el vacío hasta plena carga, se dice que el generador o el dispositivo proveedor de voltaje posee buena regulación de voltaje. Si el voltaje cambia mucho con la carga, se considera que aquellos tienen una mala o pobre regulación de voltaje. La regulación de voltaje se define como el cambio de voltaje que ocurre al ir desde el vacío o sin carga hasta plena carga, expresado como porcentaje del voltaje nominal en terminales, es decir, la regulación de voltaje va a ser igual a el voltaje en terminales sin carga o en vacío menos el voltaje en terminales a plena carga entre el voltaje en terminales a plena carga por 100. Otra parte importante de los generadores de corriente continua son las pérdidas de potencia y la eficiencia. Una dinamo es, como lo dice su nombre, un dispositivo dinámico. No convierte energía o potencia cuando está en estado inmóvil o estático. Debe estar trabajando, funcionando para convertir energía. Por este motivo es incapaz de tener la propiedad de almacenamiento de energía. También por ese motivo, de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, la potencia total que recibe una dínamo en cualquier instante debe ser igual a la potencia total entregada por la dínamo en ese instante. La potencia total que recibe una dínamo debe ser igual a su potencia de salida útil, más las pérdidas totales de potencia. Por lo tanto, tenemos esta fórmula que me dice que la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida, más las pérdidas de potencia que tiene toda máquina rotativa. Y la eficiencia de una dínamo se puede definir entonces en términos de la ecuación anterior como la relación adimensional, donde la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Y tenemos aquí las diferencias para un motor, que me dice que para un motor la eficiencia va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas de potencia entre la potencia de entrada por 100. Y para un generador, caso contrario, es la potencia de salida entre la potencia de salida más las pérdidas de potencia por 100. El análisis de las pérdidas revelan que algunas de ellas son resultado directo y varían con la carga, mientras que otras son independientes de la carga. Estas pérdidas de potencia se dividen en dos grupos: las que se producen por el flujo de corriente a través de las diversas partes de los devanados, llamados pérdidas eléctricas, y las que son función directas de la rotación, llamadas pérdidas rotacionales o pérdidas de potencia parásita. Las pérdidas rotacionales se subdividen en dos: aquellas que solo son función de la velocidad, llamadas pérdidas mecánicas, debidas a la fricción, y en aquellas que son función tanto de la velocidad como el flujo, llamadas pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo se subdividen en dos: las pérdidas por histéresis, que son una medida de la energía eléctrica necesaria para superar la retentividad del hierro en la trayectoria del flujo magnético, y las pérdidas por corrientes parásitas, las cuales no solo se presentan en el hierro de la dínamo, sino en todos los materiales conductores dentro de la trayectoria del flujo magnético rotatorio.
Si se aplica una potencia mecánica de entrada al eje de una dínamo, la potencia en el eje es TS entre 52 y 52 HP. O sea, el torque por la velocidad entre 52 y 52 HP. Una dínamo impulsada en forma mecánica como generador mantiene ciertas pérdidas rotacionales. La diferencia entre dichas pérdidas rotacionales y la potencia mecánica de entrada representa la potencia mecánica neta que se convierte en potencia eléctrica. Pero el generador también mantiene determinadas pérdidas eléctricas internas que se restan de la potencia eléctrica que se desarrolla. Por lo tanto, la potencia eléctrica neta de salida es, y a continuación nos pone la fórmula, que es el voltaje total por la corriente total, flujo de potencia en el motor. La potencia eléctrica que se aplica en las terminales de un motor es V por I. Se reduce inmediatamente debido a pérdidas eléctricas dentro del motor. La diferencia aparece como potencia eléctrica interna, que se convierte en potencia mecánica por conversión electromecánica. La potencia mecánica disponible que ha producido el par del motor interno sostiene algunas pérdidas mecánicas internas. La diferencia entre estas pérdidas mecánicas y la potencia mecánica que se produce como resultado de la conversión electromecánica es la potencia mecánica de salida. Por lo tanto, aquí tenemos el flujo de potencias de las dínamos de corriente directa. Aquí observamos que en la potencia mecánica de entrada la representamos como, ya anteriormente dije, el torque por la velocidad entre 52 y 52. Dentro de estas está lo que son las pérdidas rotacionales, que son las pérdidas mecánicas y las pérdidas que hay en el núcleo. Llegado a este punto se llega a la conversión de energía. Una vez convertida la energía, vamos a tener lo que son las pérdidas eléctricas, que son pérdidas que hay en las escobillas, en el núcleo, en los devanados. Y por último vamos a obtener la potencia eléctrica de salida neta, o potencia eléctrica, que va a ser el producto del voltaje total por la corriente total, esto en modo de generador. Caso contrario, tenemos el caso de un motor. Vamos a tener una entrada de potencia eléctrica que está dada igual de un voltaje total por una corriente total. Si el flujo me dice que luego vamos a tener unas pérdidas eléctricas, llegado a este punto se tiene una conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Una vez hecha la conversión de energía, se van a tener también pérdidas rotacionales en el propio rotor del motor y pérdidas en el núcleo. Y vamos a obtener lo que es potencia mecánica de salida, que es pues, el torque por la velocidad entre 52 y 52. Determinación de las pérdidas rotacionales. Prueba de funcionamiento con carga ligera a velocidad constante. Independientemente si una dínamo trabaja como motor o como generador, sus pérdidas rotacionales se determinan haciéndolas funcionar como motor sin carga mecánica, o sea, en vacío, a su velocidad nominal y con un voltaje VDT, aplicado a la armadura que corresponde a su FEM generada a plena carga, en el caso del generador, o a su fuerza contra electromotriz generada a plena carga en el caso del motor. Y vamos a tener que el voltaje que va a ser aplicado va a ser igual a la fuerza electromotriz. En el caso de un generador va a ser igual a la fuerza electromotriz o igual al voltaje aplicado más las pérdidas que hay en la armadura. Y si es en caso de un motor, el voltaje aplicado va a ser igual a la fuerza contra electromotriz, que va a ser igual al voltaje aplicado. Este es el voltaje en terminales, disculpen. Va a ser igual al voltaje aplicado menos las pérdidas que va a haber en la armadura. Y pues aquí vemos un esquema de cómo se hace la prueba en vacío, ¿no? Estas son el voltaje que vamos a tener en las terminales, el voltaje que se le aplica al generador o al motor. Recordemos
que hay que hacerlo funcionar como un motor para determinar estas pérdidas rotacionales. Y pues bueno, en el caso de un motor va a ser igual a la fuerza contra electromotriz, y en el caso de un generador igual a la fuerza electromotriz. Puesto que la dínamo trabaja en vacío, no hay potencia mecánica de salida. Por lo tanto, la diferencia entre la potencia eléctrica de entrada a esta prueba y las pérdidas eléctricas que se presentan representan las pérdidas rotacionales. Y aquí tenemos estas fórmulas, apúntenlas. Dice que las pérdidas rotacionales van a ser igual a las potencias eléctricas de entrada menos pérdidas eléctricas. Las pérdidas rotacionales son igual al voltaje en terminales por la corriente de carga menos el voltaje de terminales por la corriente de campo más la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura, que es lo mismo que el voltaje total por la corriente de línea menos el voltaje en terminales por la corriente de campo menos la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. De esto lo podemos derivar a lo siguiente, que es el voltaje total, ¿sí? De aquí simplificamos, sacamos el voltaje total. El voltaje total, disculpen, el voltaje en terminales, voltaje total. El voltaje en terminales va a ser igual a la resta de la corriente de línea menos la corriente de campo, y esto a su vez a la resta de la corriente de armadura al cuadrado menos la resistencia de armadura. Y por lo tanto llegamos que las pérdidas rotacionales va a ser el voltaje en terminales por la corriente de armadura, sí, porque recordemos que la corriente de línea menos la corriente de campo es igual a la corriente de armadura, menos la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. ¿Ok? Eficiencia máxima. Una dínamo alcanza una eficiencia máxima cuando las pérdidas variables son iguales a las pérdidas fijas. Para la dínamo de corriente directa, las pérdidas variables son las que varían de acuerdo con el cuadrado de la corriente de armadura, es decir, las pérdidas en el cobre de armadura. Las pérdidas fijas representadas por K son la suma de las pérdidas en el circuito de campo, y las pérdidas rotacionales, suponiendo que la velocidad de la dínamo de corriente directa sea constante, como en el caso de un generador de corriente directa o un motor de derivación. Entonces aquí tenemos las pérdidas fijas, que son representadas por una letra K, que es igual al voltaje de campo por la corriente de campo, más las pérdidas rotacionales. Esto es igual a la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia al cuadrado, para encontrar la eficiencia máxima. Y tenemos la fórmula que la eficiencia máxima es igual a las pérdidas de salida nominal entre la salida nominal más 2 veces K en caso de un generador, y para el caso de un motor es entrada nominal menos 2 veces K entre la entrada nominal. En la figura se muestra el caso de las dínamos de velocidad constante como los generadores de corriente directa y el alternador de corriente alterna impulsado por motores derivación o motores síncronos, en los cuales son constantes las pérdidas rotacionales. El punto en el cual se igualan las pérdidas fijas y variables es en el que se determina la eficiencia máxima. Entonces tenemos aquí la gráfica de lo que viene siendo las pérdidas rotacionales, la eficiencia de la máquina y las pérdidas fijas. En este punto en el que se cruzan las pérdidas fijas más las pérdidas variables es en el punto donde se alcanza la eficiencia máxima que va a tener nuestra máquina de corriente directa.
En la figura se muestra el caso de los dínamos de velocidad variable o generadores de corriente directa interna o alternadores impulsados por máquinas cuya velocidad disminuye con la carga. Motores de serie compuestos o serie, motores de serie de corriente alterna, etc. En este caso, las pérdidas eléctricas variables y las combinadas rotacionales y de campo se grafican contra la corriente de armadura como abscisa. El punto en el que se cruzan ambas curvas indica con exactitud el valor de la corriente de armadura que produce la eficiencia máxima. Y bueno, tenemos la separación de las pérdidas de potencia en los generadores de corriente directa, donde pues nuevamente tenemos aquí en la entrada de potencia mecánica, tenemos las pérdidas, estas hay que apuntarlas también, tenemos las pérdidas por fricción en escobillas y cojinetes con el aire, las pérdidas de corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. El conjunto de todas estas pérdidas las conocemos como pérdidas rotacionales o potencia parásita. Luego tenemos lo que viene siendo la conversión de energía, para este caso, tratándose de un generador, tenemos que la potencia desarrollada va a ser igual a la fuerza electromotriz por la corriente de armadura. Luego tenemos las pérdidas en el campo, que estas pérdidas son fijas, son el producto del voltaje campo por la corriente de campo. Luego tenemos lo que son las pérdidas eléctricas en las escobillas, pérdidas en el campo en serie, pérdidas en el circuito de armadura, incluyendo pérdidas de interpolos y derivados de compensadores. Aquí tenemos pérdidas eléctricas en escobillas y acá tenemos pérdidas por fricción en escobillas. ¿Sí? No hay que confundir ambas. Al conjunto de estas pérdidas los vamos a conocer como pérdidas variables, ya que dependen de la velocidad, entre otros factores. Y al final tenemos lo que viene siendo la salida de potencia eléctrica. Y caso contrario, pues tenemos la separación de las pérdidas en motores de corriente directa, que pues vamos a tener una potencia eléctrica de entrada dada por tenemos las pérdidas en el circuito de armadura e interpolos y abanados, que están dadas por la aquí sí viene, que es la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia. Todas estas formulitas de aquí, es importante apuntarlas, muchachos. También tenemos las pérdidas del campo en serie, que es la corriente de la resistencia en serie al cuadrado, digo, la corriente que pasa por la resistencia en serie al cuadrado por la propia resistencia en serie. Estas son las pérdidas en el campo y las pérdidas eléctricas en las escobillas, que va a ser el voltaje de las escobillas por la corriente de armadura. Estas pues vienen siendo las pérdidas variables. Luego tenemos las pérdidas en el campo en derivación, que estas, por eso les llaman fijas, siempre van a ser las pérdidas producidas por el voltaje de campo por la corriente de campo. Llegamos a la potencia desarrollada, que en el caso de un motor va a ser igual a su fuerza contra electromotriz por la corriente de armadura. Y llegamos a las pérdidas mecánicas, que es pérdidas por fricción en escobillas, pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. Estas pues van a ser las corrientes rotacionales o de potencia parásita. De lo que son las pérdidas constantes, pues tenemos las pérdidas de campo y las pérdidas rotacionales. En caso de que en futuros problemas sacar las pérdidas con la suma de las corrientes de campo más las corrientes rotacionales. Que pues ya sabemos que son el torque
por la UT2 multiplicado por los HPs, o por 746 watts, que es lo que equivale un HP en watts. Y ok, muchachos, hasta aquí lo vamos a dejar. La siguiente clase vamos a hacer estos 4 problemitas, sí, aplicando ya las fórmulas que vimos anteriormente.